mandó algún WhatsApp, algo? No. Bueno, dale, vamos. Claro, yo tengo que hacer un llamado de 15 minutos. Sí, avisame. Sí. Bueno, entonces primero vamos a repasar un poco la estructura química de la clase número 1, la estructura de nucleótidos. Tenemos que saber eso, digamos, o sea, recordar que los nucleótidos tienen tres componentes: una base hidrogenada, púrica como adenina o guanina, pirimídica, citosina, uracilo, una pentosa que puede ser de riboso, de desoxirriboso y el ácido fosfórico. Están a continuación las estructuras químicas de las bases hidrogenadas que no vamos a tener que dibujarlas. A lo sumo en el choice puede aparecer algo como choice para que vos lo reconozcas y marques A, B, C o D, nada más que eso. Entonces, ahí está la fórmula de la base pura, o la estructura de base púrica, que la reconocemos porque tiene dos anillos, uno hexágono con otro pentágono. Entonces estaba contando la estructura química de los nucleótidos. Reconocimiento de base hidrogenada, digamos, las púricas las reconocemos porque tienen esos dos anillos pegados, digamos, un hexágono con otro pentágono. La numeración te la cuento después. Todos sabemos que las bases púricas son adenina y guanina, y aparecerán en la parte metabólica otras bases púricas que figuran con los nombres de hiposantina, santina y ácido úrico. Todo eso es bases púricas, las genéticas y las metabólicas. Las pirimídicas las reconocemos porque vemos el hexágono solamente, digamos, o sea, y las pirimídicas son uracilo, timina y citosina, y habrá una base pirimídica intermediario metabólico, porque el nombre isoporotato también se puede llamar ácido tóxico. En el dibujo de abajo, digamos, en el centro figura la pentosa, con los carbonos 1', 2', 3', 4', 5', y distinguimos ribosa de desoxirribosa en 2', en donde si en 2' hay un oxidilo es la de ribosa, y si el oxidilo en 2' está ausente es la de desoxirribosa. ¿Sí? Bueno, estamos centrados en ese dibujo, y si miramos para arriba, en alguna parte aparece la palabra pentosa y carbono 1'. ¿Lo encontraron? Bueno, lo que está mostrando eso es que la pentosa, sea ribosa o desoxirribosa, de carbono 1', se conecta con el nitrógeno 9 de la base púrica o se conecta con el nitrógeno 1 de la pirimídica. ¿Lo encontraron lo que estoy diciendo? Claro, esta es la conexión. La pentosa de su carbono 1' se pega con el nitrógeno 9 de la púrica o 1 de la pirimídica. ¿Se entiende, no? Tenemos que saber recordar, digamos, qué pone cada molécula, el carbono 1' y qué pone cada base hidrogenada. Razón por la cual, y lo dice más abajo, el enlace de conexión de la pentosa con la base hidrogenada lo llamamos enlace de tipo beta porque apunta para arriba, N porque intervienen los nitrógenos, glicosídico, 1'9 para con las púricas o 1'1 para con las pirimídicas, y eso que ha sido la asociación de la pentosa con la base hidrogenada lo llamaremos nucleócido. Nucleócido que puede tener ribosa o desoxirribosa, ¿no es cierto? Nombre que le asignamos a un nucleócido. Se le pone la base hidrogenada y se le agrega la terminación osina si la base es púrica o idina si la base es pirimídica. Ejemplo, para la adenina el nucleócido es adenosina, para la guanina el nucleócido es guanosina. O sea, si yo te digo guanina es la base guanina, digamos, púrica. Si yo te digo guanosina es la guanina pegada al carbono 1' de la ribosa, del nitrógeno 9. ¿Estamos de acuerdo? Nucleósidos bases pirimídicas terminan con idina. Bueno, hay una cosa más que quiero decir, digamos. El nucleósido que tiene la hiposantina se dice inosina, está pequeñito escrito. Inosina, después de guanosina, ¿lo encontraron? Después de guanosina dice chiquitito inosina. Significa que es el nucleósido que tiene la base hidrogenada hiposantina. Nucleósidos bases pirimídicas terminan con idina, uridina, timidina, citidina. ¿Está claro? Y si tiene desoxirribosa, le pones desoxi por delante, desoxicitidina, no sé, podría ser eso, ¿no es cierto? Y para pasar, volviendo al dibujo central, para pasar del nucleósido al nucleótido tenemos que adicionar fosfato en el carbono 5', pudiendo ver 1, 2 o 3 enlaces de fosfato, digamos. En el primer enlace de fosfato con el carbono 5' es de tipo éster fosfórico. Aprendemos ahora porque se ve en bioenergética, los enlaces éster fosfóricos son de baja energía. La verdad que ese enlace con el carbono 5' nunca se rompe para proveer energía metabólica, ¿no es cierto? En tanto que los últimos dos fosfatos están conectados con enlaces fosfoanhídrido o anhídrido fosfórico que son de alta energía y son los que estamos aprendiendo que se rompen para proveer energía metabólica. Son de alta energía. Dar nombre a un nucleótido es mediante siglas. Por ejemplo, abajo figura la sigla CDP. ¿Cómo leer CDP? La letra C alude al nucleócido. CDP significa citidina
difosfato. O sea, mencionar a un nucleótido es primero mencionar al nucleósido y decir después cuánto fosfato tiene pegado. ¿Estamos de acuerdo? Abajo de todo dice IMP, que significa inosina monofosfato, la base nitrogenada es liposantina, y distinguimos IMP de D chiquita y IMP, lo cual la D chiquita por delante implica desóxido de boxo. ¿Esto quedó armado? De vuelta. Hacen así todo, más fácil. Prometo. Metabolismo de bases públicas. Vamos a decir algo. Síntesis de novo, que es armarla de cero, digamos, o sea, desde el comienzo. El proceso de novo ocurre en el citosol. ¿Cuáles son los precursores como receta de cocina para armar la base pública? Ahí están escritos. Se requiere de glutamina y aspartato que aporta nitrógeno, dióxido de carbono y un cofactor llamado tetrahidrofolato que te da carbono, y la glicina entra totalmente y aporta tanto carbono como nitrógeno. Entonces, hay que aprender obligatoriamente el dibujo que está a continuación, donde está en grande dibujada la base pública, numerada, y quién pone cada parte. Con lo cual tenemos que recordar esto, chicos. Toda la pared central, que son los carbonos 4, 5 y nitrógeno 7, es puesta por la glicina. Los nitrógenos 3 y 9 los pone la glutamina, los carbonos 2 y 8 los pone el tetrahidrofolato, el carbono 6 lo pone el dióxido de carbono y el nitrógeno 1 lo pone el aspartato. Te lo tenés que aprender. No va a haber ruta metabólica, va a haber, mirá, esta es la molécula que tenés que hacer y cada quien se hace cargo de cada parte de la molécula. ¿Puede ser? Salvo dos reacciones que tengo que mencionar y después nada. Tercer comentario. La base pública se sintetiza en conexión permanente con la pentosa. Con lo cual, mirá, si acá tenés la pentosa y este es el carbono 1', la base pública que armás de nuevo se arma anclada o pegada permanentemente a la ribosa. Lo opuesto pasa con la pirimídica, porque la pirimídica se sintetiza libre y después se conecta con la pentosa. Con lo cual, si acá tengo la ribosa, en cuyo carbono 5' aparece un fosfato y acá una base pública que vos vas a armar, el primer producto de la ruta metabólica será un nucleótido monofosfato. El primer producto de la ruta es el IMP, es lo primero que vas a hacer, IMP, lo cual esto implica que la primera base nitrogenada que hacemos es la hiposantina, la cual luego madura para dar adenina y guanina, que son las que nos interesan. ¿Está claro esto? Bueno, te cuento un par de reacciones. Y ahí está una fórmula que nadie tiene que saber, o sea, es un garabato para entender un poco más. Partimos de la ribosa 5-fosfato, que quizás todos sepan que proviene de la vía de las pentosas. Con lo cual la conclusión de lo que estoy diciendo es que no puede haber metabolismo de nucleótidos si no hay vía de las pentosas, porque todo comienza con una pentosa. Lo que le ocurre a la ribosa 5-fosfato es que se fosforile con ATP, el cual entrega dos fosfatos, dando AMP y un producto llamado fosforibosil pirofosfato, que es el famoso PRPP, que no me parece que sea tan drástico lo que estamos viendo. Quien lo cataliza, la enzima PRPP sintetasa, una enzima regulable, inhibiéndose por los futuros productos finales AMP, GMP y IMP, y activada por fosfato y magnesio. Segunda reacción que viene después de esa, digamos. Las que están acá son las que hay que aprender porque te las pueden preguntar, ¿no es cierto? El PRPP que quedaste en la primera reacción reacciona con glutamina, la cual entrega un grupo amino transformándose en glutamato. El PP se separa, el pirofosfato, y en su lugar se instala el grupo amino, dejando un producto llamado ahora fosforibosil-amino. Y lo hace la enzima que está recuadrada, conocida con el nombre de PRPP amidotransferasa, también otro punto de control, ya que se inhibe por los productos finales AMP, GMP y IMP, pero se activa por el propio PRPP. ¿Está claro? Y quizá lo que tengamos que decir en este momento es lo siguiente. Miramos el dibujo que está arriba, que digamos de la base con cada parte. Mirá, la glutamina pone o bien el nitrógeno 9 o bien el nitrógeno 3. ¿Lo ven, chicos, eso? Y volvamos a la relación que estoy contando ahora. Ahí interviene una glutamina. Esa glutamina que interviene ahí aporta el nitrógeno 9, que es el que está anotado por debajo. O sea, lo que quiero decir es que como la base pública se sintetiza pegada al carbono 1' de la pentosa, vos lo primero que tenés que hacer es poner el átomo de la base pública que lo pega con el carbono 1', que es el nitrógeno 9. Hay que poner todo, pero si se sintetiza pegada a la pentosa, ¿qué vas a poner? El átomo que conecta la base pública con el carbono 1', ese nitrógeno 9. Esa glutamina que tiene esta reacción de la PRPP amidotransferasa te aporta el nitrógeno 9. ¿Lo vemos, chicos? Ya está, esas son las únicas dos reacciones que hay que aprender. Te aprendiste el dibujo de arriba y te aprendiste estas dos. ¿Puede ser que esto ocurra? En adelante no tenemos que aprender nada, simplemente nos guiamos por el dibujo que está arriba y tenemos que recordar secuencialmente, que nadie se lo va a preguntar, que entra paso a paso. Por ejemplo, después de haber puesto el nitrógeno 9, pone
entra toda la pared central que le aporta la glicina, con carbono 4, 5, nitrógeno 7, con gasto ATP, que no importa. Luego se pone el carbono 8, que lo transporta el tetrahidrofolato. Están todos los integrantes del pentágono, pero no se cicla todavía, sino que previa ciclación se pone el nitrógeno 3, que lo aporta la alta glutamina, y después de eso se te cierra el pentágono gastando energía. Se pone el carbono 1, que lo aporta el dióxido de carbono. Comentario de color, sí, lo que está ahí anotado abajo, digamos. Las carboxilaciones requieren de una vitamina llamada biotina. Esta es una excepción a la regla general, digamos. No sé si lo dice. Es una carboxilasa biotina independiente. ¿Está claro? O sea, que quede claro eso. Se pone el nitrógeno 1, que lo pone el aspartato, saliendo como esqueleto carbonato fumarato. Y después en la página siguiente, bueno, se pone el carbono el 2, que lo pone también el tetrahidrofolato, y después se cierra llegando ahí el MP. No sé si claro lo que estoy diciendo. ¿Cómo resolvés esto? Que es lo único que hay que aprender. Sabés el dibujo de arriba con cada una de las partes, las dos primeras reacciones que son los puntos de control, y después ir, bueno, primero entra esto, segundo esto, tercero esto. ¿Es muy complicado? Ya está, no hay que poner ni una coma, nada. Sigo con lo esquemático. Llegaste a hiposantina, a IMP, bifurcación. La hiposantina tiene que madurar para dar adenina y guanina, que son las que estamos interesados. Hacia la izquierda, ¿cómo llegas hasta adenina? Mirá, para que la hiposantina dé adenina hay que agregar un grupo amino en el carbono 6. Quien va a probar ese grupo amino o el ladón de nitrógeno es el aspartato. Gasta GTP y cuando deja el grupo amino y sale el esqueleto, que es el fumarato, ya tenés el AMP hecho. Y la AMP, como producto, autorregula negativamente la primera reacción. ¿Se entiende? Cero enzimas, cero nada. A la derecha vamos a ver cómo hiposantina madura a guanina. También la guanina tiene un grupo amino, pero en una ubicación distinta, en el carbono 2. Primero, secuencialmente, la hiposantina da xantina y MP pasa a XMP por una deshidrogenasa, y luego selecciona el grupo amino, pero quien lo provee en este caso es la glutamina, que se transforma en glutamato. Gastando en este caso ATP. Llegas a guanina, a GMP, que también negativamente hace un feedback negativo atrás. Nunca había preguntado esto, pero no importa. O sea, tampoco no hay nombre de nada, o sea, ese esquema. Está claro, ¿no? Mucho para contar, acá no hay. Lo dibujás en silencio y se terminó, punto, no hay nada. Observación, hay una regulación positiva cruzada. Regulación positiva cruzada significa, fíjense que para hacer AMP en el camino gastamos GTP, pero en la otra rama para hacer GMP en el camino gastamos ATP. Y esto significa que la abundancia de un nucleótido púrico favorece la síntesis del contrapuesto. Y esto tiene la finalidad de hacer cantidades balanceadas y equilibradas en la célula. Está claro, ¿no es cierto? De este modo llegamos a AMP y GMP, las formas monofosfato, pero lo deseable es llegar a las formas trifosfato. Entonces, ¿cómo el nucleótido monofosfato se transforma en su versión trifosfato? Hay dos quinasas que le van a proveer de fósforo, que son las quinasas que figuran con los números 1 y 2. La número 1 se llama nucleósido monofosfato quinasa y la número 2 se llama nucleósido difosfato quinasa, y estas dos quinasas incrementan la cantidad de fosfato con gasto de ATP. Lo cual esto vale tanto para las púricas como para las pirimídicas. A ver si se entiende las dos reacciones que vienen a continuación, que son reversibles. Si vos tenés un nucleótido monofosfato, donde N puede ser cualquier letra, púrica o pirimídica, en presencia de un primer ATP por acción de la quinasa 1, se transforma en la forma difosfato liberando ADP, y en la segunda reacción, esa forma difosfato en presencia de un segundo ATP, pero por acción de quinasa 2, se transforma en la forma trifosfato. O sea, lo que estoy diciendo es que el ATP provee fosfatos al nucleótido de las restantes letras. Eso estoy diciendo con estas dos quinasas. ¿Hasta acá vamos? ¿Viste que dice gasto energético? Tachá el esquema que está ahí y pongamos todos que la síntesis de nuevo es costosa, de bases púricas. Síntesis de nuevo de bases púricas es cara, es costosa. Claro que estoy diciendo, cero balance de nada vamos a sacar. Es caro hacer todo lo que acabo de contar. Y esta es una de las razones por las cuales existe otra alternativa de síntesis llamada síntesis por la vía de recuperación. ¿Sí? La recuperación no es una real síntesis, porque la base nitrogenada ya existe, sino que la tenés que volver al circuito. O sea, vos tenés una base púrica, en este caso, digamos, suelta en la célula, tiene dos caminos. O bien que se degrade para dar ácido úrico, o bien que vos la tomes para nuevamente volverla al circuito. Eso llamamos recuperación. La recaptás, la reciclás, ¿no es cierto? Causas de la recuperación, bueno, dos aspectos. Primero el tema económico, porque ya planteamos que es cara la síntesis de nuevo, y el segundo, que lo vamos a charlar más adelante, es que digamos, si hay una abundancia de bases púricas que se degrada,
se genera un exceso de ácido úrico y el exceso de ácido úrico genera toxicidad en nuestro cuerpo. ¿En qué proporción hay síntesis de nuevo y recuperación para las púricas? A la derecha figura el 90% de bases púricas realiza síntesis de recuperación y solamente hay un 10% de síntesis de nuevo, lo cual esto implica que hay un 10% de degradación. Mi cuenta es esta: aquello que se degrada lo tenés que hacer de nuevo otra vez para reponerlo, y lo otro se recicla permanentemente para que haya un balance neutro de bases púricas. Vamos a suponer que la pregunta sea del final: escriba las reacciones de recuperación de bases púricas. Son las dos que vienen a continuación. Y las sumás a las otras dos que estaban antes. Nada más hay que saber, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hay dos enzimas. Si está la molécula de PRPP en presencia de la adenina suelta, lo que ocurre es que el PP se suelta y en su lugar se instala la adenina, generando el nucleótido AMP. O sea, el concepto de recuperación es que la adenina libre nuevamente ahora es AMP, nucleótido. No sé si claro esto. ¿Por qué el juego del PRPP? Digamos? ¿Por qué tiene que tener un piruvato de carbono 1'? ¿Por qué esa es la parte? No es gratis hacer una unión, digamos. O sea, ese piruvato contiene una energía que queda para que la base se pegue después, ¿no es cierto? Es una cuestión energética, ¿no es cierto? Por eso el PRPP lo que se suele decir es que el PRPP es la ribosa activada, para que algo se pegue ahí, ¿no es cierto? Que la ruptura de este enlace. Claro. Y sí, no es gratis. La enzima que hace esto recibe las siglas de APR-teasa, simbología de adenina fosforribosil transferasa. Pondremos el nombre completo porque nos lo van a objetar si ponemos las siglas de cualquier enzima. Sí. No pongamos la sigla de nada. Agarrá y esto se llama José todo. Y después hay una segunda enzima que toma también el PRPP, pero que puede agarrar de modo indistinto hiposantina o guanina, y tras la liberación de PP, si toma hiposantina damos con el IMP, pero si toma guanina damos con el GMP, razón por la cual esta enzima lleva las siglas, entre nosotros las siglas, HGPRTasa, simbología de hiposantina, guanina, fosforribosil transferasa. Está sacado del gasto energético, tampoco lo vas a ignorar, pero por supuesto que es mucho más barato recuperar algo que ya está hecho que tener que hacerlo de cero, ¿no es cierto? No tengo que hacer mucha cuenta para entender eso, ¿no es cierto? La síntesis de nuevo es mucho más barata que recuperar, que hacer de nuevo, ¿no es cierto? ¿Queda claro todo esto? Da vuelta y te cuento lo último de las púricas y cerramos el capítulo de las púricas, a la cual no le vamos a agregar nada. ¿Qué es esto? Está claro, ¿no? Una consulta. La síntesis, por ejemplo, de AMP, ¿de dónde vendrá la adenina suelta? Porque hasta ahora se sintetizó anclada a lo que es la... Bueno, porque ahora viene el aspecto degradativo. Cuando vos tenés que degradar un nucleótido, también lo desarmás. Y aparecen las bases libres. Y cuando ves que tenés las bases libres, podés tomar el camino de transformar, en el caso de las bases públicas, en ácido úrico, o bien decir, bueno, no, vení, nuevamente, te recupero. O sea, así como armaste todo, se desarma. Y ahí decidís, ¿qué hago con esto? ¿Lo recupero o lo tiro a la basura? ¿Te ha respondido? Degradación. Supongamos que partimos de la AMP, GMP, que son las moléculas a las cuales hemos llegado. Entonces la adenina, que había ganado un grupo amino en el camino, se desamina, libera amoníaco, regresando a su estado primitivo de IMP. Lo hace una enzima llamada AMP de aminasa. La menciono porque se vuelve a mencionar el metabolismo de aminoácidos que veremos dentro de 2 lunes. ¿Sí? Aminoácidos aglutina todo. Entonces hay que tener todo esto bien armado para entender bien el sistema. Guanina también tiene un grupo amino, pero lo pierde hacia el final. Entonces, ahora se desensambla IMP y GMP. Primero se libera el fosfato de carbono 5', lo hace una enzima llamada 5' nucleotasa, dejando el nucleósido, que por un lado es la inosina y el otro es la guanosina. Luego se separa la pentosa de la base hidrogenada, en donde el fosfato inorgánico es quien rompe la unión, es una fosforólisis, digamos, liberando ribosono fosfato y deja hiposantina de un lado y guanina del otro, y como ha sido una fosforólisis, por eso la enzima se llama nucleósido fosforilasa, y simplemente lo que dice el final es que hiposantina se transforma en santina y luego esta da ácido úrico, lo cual lo cataliza la enzima recordada llamada santinoxidasa para eliminar el ácido úrico por orina, y la guanina, que aún no se desaminó, lo hace hacia el final. La desaminación de la guanina por la enzima guanasa desemboca en santina para producir ácido úrico, por lo cual lo que concluimos es que la degradación
de nucleótidos de bases púricas da ácido úrico, que también es una base púrica que la eliminamos por vía urinaria. ¿Esto queda claro hasta acá? La santina oxidasa cataliza la reacción de proxantina-santina. Claro, las dos. ¿Está bien? ¿Podemos aprender esto? ¿Es muy conflictivo? Estamos eximidos de esa parte teórica. Voy a contarte lo mismo, pero para las químicas. Y ya no voy a hablar más de la parte metabólica. Voy a analizar la parte clínica, que no es la gran cosa tampoco. Metabolismo de bases pirimídicas. Síntesis de nuevo. También ocurre en citosol, pero acá hay un paso mitocondrial que antes no había nada en mitocondria. Precursores son menos porque es una molécula más chiquita la pirimídica. Se requiere de dióxido de carbono que aporta carbono, glutamina que te da nitrógeno y apartato que entra todo y te da tanto carbono como nitrógeno. Entonces al lado hay un dibujito que muestra la base pirimídica y donde se menciona que todo el lateral derecho lo pone el aspartato, el nitrógeno 3 lo pone la glutamina y el carbono 1 lo pone el dióxido de carbono. Tercer comentario, ya lo dije antes, que la base pirimídica se sintetiza suelta y después se establece conexión con la pentosa a través de esta púrica y por tanto el primer producto de la ruta metabólica será una base pirimídica libre de nombre orotato o ácido orótico, con lo cual el primer nucleótido que aparece después de esto es el que lo contiene, que se llama OMP, y de la letra O de orotato saldrán las tres letras pirimídicas que tenemos nosotros. Te cuento ahora lo que viene a continuación, que son los pasos de la síntesis de nuevo de bases pirimídicas, ¿no? A pie de la página. El dióxido de carbono capta un grupo amino de la glutamina que se transforma en glutamato gastando 2 ATP, que da 2 ATP más fosfato, dando un producto llamado carbamilfosfato, o cual lo cataliza la enzima carbamilfosfato sintetasa tipo 2. La tipo 1 pertenece al ciclo de la urea. El carbamilfosfato luego reacciona con el aminoácido aspartato y tras la salida de fosfato generamos una molécula lineal llamada carbamilaspartato por la enzima ATCasa, siglas de aspartato transcarbamilasa. El carbamilaspartato se cicla para dar dihidroorotato por la enzima dihidroorotasa. El dihidroorotato penetra en la matriz mitocondrial y se convierte en orotato por una deshidrogenasa, ¿no es cierto? Por lo cual la primera base pirimídica llamada orotato ocurre dentro de la mitocondria. Y luego el orotato sale al citosol para hacer nucleótido, se activa se reacciona con el PRPP para dar el primer nucleótido que es el OMP por la enzima OPRTasa, simbología de orotato o por transferasa, y después el OMP se decarboxila por la OMP de carboxilasa dando el primer nucleótido de utilidad que es el OMP. Es quizá lo más difícil de que se lo esto. Está claro que estoy diciendo que no van a preguntarlo tampoco todo. Observemos que debajo de cada enzima hay letras. Las tres primeras llevan la letra A, la mitocondrial la letra B y las dos finales llevan la letra C. El significado de esto es que son tres proteínas, la A, la B y la C, que tienen múltiples sitios catalíticos, como si fuera un complejo multienzimático para hacer todo esto que acabo de contar. A, concretamente, es una proteína codificada por un único gen que tiene tres sitios catalíticos para hacer las tres reacciones iniciales. B es la actividad exclusivamente mitocondrial y C es un único polipéptido que tiene dos sitios catalíticos para hacer las dos reacciones finales. Página 3, es la final. ¿Es muy complicado? Fue mal visto el tema, sinceramente. Y le adquirimos odio infundadamente. Regulación, las dos primeras reacciones son los puntos de control. Pero bueno, lo podemos resolver, ¿cierto? Hay un punto de control en la carbamilfosfato sintetasa tipo 2, donde se inhibe por UTP y UMP, pero se activa por PRPP. Y el segundo punto de control, la ATCasa, apartato transcarbamilasa, se inhibe por UTP y CTP y se activa por ATP, carbamilfosfato y aspartato. Llegamos hasta el uracilo, el UMP, y de la letra U tenemos que hacer las dos restas restantes que son la citosina y la timina para terminar todo. Dice a continuación, síntesis de citosina. Lo que va a ocurrir es que el UMP por acción de la quinasa 1 pasa a UDP y el UDP por acción de la quinasa 2 pasa a UTP. ¿Sí? O sea, el ATP es de nuevo fosfato al nucleótido de uracilo para que se transforme en trifosfato. Cuando el nucleótido de uracilo está como nucleótido trifosfato, el uracilo se convertirá en citosina, en CTP, donando un grupo amino que se lo da a la glutamina que se transforma en glutamato gastando TP, y la enzima que cataliza esto se llama CTP sintetasa, la cual se inhibe por el producto final que es CTP, pero se activa por GTP. Y lo único que debo decir, que no tiene la más mínima justificación, es que solamente hay confección de citosina cuando el nucleótido de uracilo está como trifosfato y la enzima no opera sobre las formas ni mono ni difosfato. Por eso
cronológicamente hubo que pasar de UMP a UTP para recién hacer la formación de uracilo en citosina. Y así les gusta la enzima, solo por eso. Lo que nos resta luego de esto es hacer timina. Y como la timina es un componente exclusivo del ADN que tiene desoxirribosa, la secuencia será la siguiente. Primero debemos convertir la ribosa en desoxirribosa y una vez que tenemos desoxirribosa, recién ahí modificar el uracilo para hacer citosina, para hacer timina, perdón. ¿Está claro esto? ¿Por qué hay que hacer esto en este orden preciso? Porque si yo llegara a hacer timina y la timina se encontrara con ribosa, correría el riesgo de que la timina vaya a parar al ARN. No quiero, yo quiero que vaya a parar al ADN, de manera que yo me lo voy a garantizar primero haciendo desoxirribosa y después haciendo timina, con lo cual la timina con desoxirribosa tiene por destino único el ADN. Está claro, ¿no es cierto? Paso número 1, síntesis de desoxirribonucleótidos que permite hacer cualquier desoxirribonucleótido y para timina también, por eso te he puesto de modo general. Si yo tengo un nucleótido monofosfato, tiene por eso cualquier letra menos timina, por la quinasa 1 pasa a la forma de difosfato, y como difosfato la enzima le gusta transformar la ribosa en desoxirribosa. El NDP pasa a D chiquita NDP. La enzima que hace esta operación, digamos, se llama ribonucleótido reductasa, ya que requiere de un par de electrones de una molécula redox llamada tioredoxina, que de su condición reducida pasa al estado oxidado, y para que la tioredoxina oxidada vuelva al estado reducido, el aporte de electrones en NADPH de la vía de la fetosa por otra enzima distinta llamada tioredoxina reductasa. Como difosfato, convertirte en ribosa en desoxirribosa para hacer un desoxirribonucleótido. Y ahora, como paso número 2 y final de toda la cuestión metabólica, que espero sea digerible, no hay mucho que contar, pero lo poco que hay acá lo preguntan por escrito. Está bien, pero no, pará. ¿Estamos ya estresados? O... No, me falta contar eso. Sí lo pregunto. Paso número 2 es la conversión del desoxi-UMP en desoxi-TMP como monofosfato, le gusta hablar la enzima, condición que se llama ciclo del tetrahidrofolato. Del paso anterior desembocamos en desoxi-UDP. Por reacción de la quinasa 1, la forma difosfato baja a la forma monofosfato. Como monofosfato, la enzima timidilato sintetasa convierte uracilo en timina, desoxi-UDP en desoxi-TMP. ¿Claro? Y para que eso ocurra, el dador de metilos es ese cofactor que está escrito con el nombre de N5N10 metilente-tetrahidrofolato, que significa que el tetrahidrofolato de la función N510 transporta un metilo. El cofactor le da el grupo metilo y le da un par de electrones para que se une covalentemente, y si N metilo y si N electrones, el cofactor queda oxidado como DHF, que significa dihidrofolato. Entonces, si me piden la reacción de la timidilato sintetasa, tengo que extraer todo eso que está ahí. ¿Está claro? El DHF vuelve a ser tetrahidrofolato, capturando el par de electrones en la TH por la enzima DHF reductasa, y el THF vuelve a recapturar el grupo metilo y en su lugar se la aminosuccinina que se forma en glicina por una transferasa. ¿Lo entendemos? ¿Lo repito? Sí. Para que el uracilo se transforme en timina, precisa de un metilo. El cofactor que le va a dar el metilo se llama N5N10 metilente-tetrahidrofolato. Pero ese cofactor no solamente entrega un metilo, sino que entrega electrones. Entonces oxida y da metilo. Y cuando le da el metilo, el cofactor tiene que volver a recuperar los electrones y tiene que recuperar el metilo. El ciclo consiste en eso. El cofactor le da el metilo para transformar el uracilo en timina, quedando en estado oxidado, que es DHF. Bueno, primero recupera el par de electrones que entregó para hacer nuevamente THF y después recuperar el metilo para hacer el cofactor inicial. ¿Lo entendemos este ciclo? ¿Puede ser? Le tiene bronca, pero no veo conflicto en esto. Sí, con el tetrahidrofolato tiene que ver con la producción de tipo. Guarda, en este caso el THF interviene en esto que es la producción de timina, pero ya mencionamos el THF en la síntesis de nuevo de bases púricas. Ácido fólico igual crecimiento. Metabolismo de síntesis de nucleótidos. No hay posibilidad de crecer sin ácido fólico. Que no lo podemos hacer, es esencial, lo tenemos que tomar todo el tiempo. La Claro. parte esa de la serina con la benzina y La serina aporta el metilo. Primero el NADPH te da los electrones que donó. Y la serina es el dador del metilo para generar el metilente-tetrahidrofolato. ¿Se entiende lo que estoy diciendo esto? Ya está, pará. No voy a contar más nada. Segundo, a menudo preguntan esto que no está, pero está en la guía medio como oculto.
¿Existe recuperación de bases pirimídicas? Sí, pero no es tan importante como el 90% para las públicas. Si me preguntan por qué no es tan importante la recuperación de bases pirimídicas, debo responder que no es tan costosa la síntesis de nuevo, no voy a hacer cuánta guita gastaste, pero no es tan caro la síntesis de nuevo como la pirimídica, porque es una molécula más chiquitita, y aparte la agregación de bases pirimídicas no da nada molesto como si se subió. La agregación no da nada que me perjudique y es más barato, con lo cual hay recuperación, pero no tanto como el 90% para las públicas. ¿Te puedo dictar algo abajo de todo? A veces preguntan, escriba una reacción de recuperación de bases pirimídicas. ¿Está claro? Entonces, podemos poner, ¿qué símbolo le podemos poner a bases pirimídicas? Son uracilo, timina o citosina. Podemos poner PIR, qué sé yo, PIR como pirimídica, ¿no? Puede ser cualquiera de esas tres. ¿Está claro? P y R. La reacción va a ser esta, P y R, y lo aclarás que significa P y R, ¿no es cierto? Más PRPP, flecha, PIR MP, más PP. PIR MP, nucleótido monofosfato de la pirimidina, más PP. No sé si es claro lo que estoy diciendo. No. ¿Se entendió? Si no, volvé a la recuperación de las púricas, donde estaban los nombres de las bases púricas, la adenina, bueno, en vez de adenina, bueno, ¿qué queda? La recuperación vos tenías la base suelta más PRPP, te queda el nucleótido monofosfato de la base pirimídica más PP que se soltó. ¿Qué sería pirofosfato? Claro, PP pirofosfato. Sí. Y la energía también viene de... Es lo mismo, es lo mismo que la recuperación de la base pirimídica, pero para una pirimídica. Y si tuviera que escribir cómo se anota, es esto. Da vuelta. Claro, por lo cual cuando vean la recuperación de la púrica, lo mismo. Es esta. Es como la base libre es nucleótido monofosfato. Pero en vez de anotar las púricas, anotar las pirimídicas. ¿Está bien? Degradación de nucleótidos de bases pirimídicas. Es lo mismo que estaba atrás. Bueno. Y llegamos al CMP, UMP y desoxi-TBP. Los nucleótidos a los cuales arribamos. La citosina que había ganado un grupo amino, el amoníaco se va, regresándose todo originario de UMP. De modo tal que UMP y desoxi-TBP empiezan a desarmarse en sus partes. Primero se libera el fosfato de carbono 5', por la misma enzima de atrás que la 5' nucleotesa, dando el nucleósido, que a un lado es la uridina y el otro es la desoxiribidina. Luego se va a separar la pentosa base hidrogenada y quien lo separa es el fosfato inorgánico. Hay otra fosfolísis. De un lado se da ribosono-fosfato, del otro se da desoxirribosono-fosfato, dejando la base libre que de un lado es uracilo y del otro termina la enzima que es la misma que está atrás, la nucleosa fosfolilasa. Y habrá que recordar que uracilo cuando se descompone da como catabolitos finales amonio, dióxido de carbono y algo llamado beta-alanina, los tres catabolitos tanto de uracilo como de citosina. Y timina cuando se descompone da como productos finales amonio, dióxido de carbono y algo llamado beta-amino isobutílico que solo lo provee la timina. ¿Qué son beta-alanina y beta-amino isobutílico? Podemos poner por debajo una doble A que significa que estas dos moléculas son aminoácidos. No son aminoácidos de código genético, son beta-aminoácidos, son aminoácidos, ¿cierto? Y no lo hemos visto, pero quizás lo sepan, la degradación de aminoácidos da urea. O sea, vos das, la degradación de bases pirimídicas da aminoácidos y da amonio. Y todo eso configura una molécula final llamada urea. Con lo cual, si bien la degradación de bases púricas da ácido úrico, la degradación de las bases pirimídicas da urea. ¿Zafata acá? Bueno, mira, del teórico que sería este, todo lo que acabo de contar es todo esto. Y lo único que les voy a pedir es que lean 1, 2, 3 hojas y media finales, nada más. Que es lo más fácil, que es la aplicación clínica de lo que acabo de contar. Nada más. Y esto es una filmina, todo eso si querés, pero estas 3 y media ya está. El que no lo tiene, algunos no lo tienen por esto. Le saca fotito, le saca fotocopia y lo lee. Porque están los PowerPoint y después pasa lo mismo siempre. O sea, en el PowerPoint no hay texto, tenés que imaginarte lo que significa el dibujito. Y después te hacen una pregunta que no se entiende. ¿Estamos? Bueno, valores normales de la toxicidad del ácido úrico, decía a continuación. Valores normales de ácido úrico,
ahí están escritos. En la mujer el rango normal está entre 2,5 a 5,5 miligramos por ciento. En el hombre más o menos va de 3,5 a 6,5 miligramos por ciento. Cuando superamos ese rango superior entramos en un cuadro llamado hiperuricemia. Vamos a contar algo que vimos en el lunes con el cual iniciamos este curso, digamos. O sea, el ácido úrico es un ácido débil que se disocia en urato, su base conjugada más protón, cuya pK tiene un valor de 5,75. Esa disociación tiene una pK cuyo valor es 5,75. Vamos a recordar algo que dijimos, a ver si alguien lo recuerda. Si el pH es más ácido que la pK, ¿qué pH predomina? El ácido, predomina el ácido úrico, que es altamente insoluble. Pero si el pH es más básico, que es 5,75, predomina claramente el urato, que es la base conjugada, que es muy soluble en medio acuoso. Si bien nuestro pH es 7,40, digamos, que supera el valor de la pK, en donde predomina el urato, hay dos lugares en nuestro cuerpo donde los pH locales son ácidos, que es a nivel cartilaginoso y a nivel renal. El pH normal de la orina, lo hemos visto 6, está entre 5 y 6. Como el ácido úrico se elimina por vía urinaria, al encontrarse con un pH urinario ácido, por debajo de la pK, se precipita y es posible que genere cálculos renales. La patología, digamos, del ácido úrico a nivel renal es generar piedras, digamos, a nivel renal. Está claro, urolitiasis, ¿cierto? ¿Y qué pasa en cartílago? El cartílago tiene un metabolismo súper anaeróbico, que significa que todo el tiempo está liberando ácido láctico. El cartílago libera siempre ácido láctico. El entorno, la atmósfera del cartílago se sacia por el ácido láctico que produce todo el tiempo. Y si la sangre que irrigue la zona cartilaginosa viene con ácido úrico, al encontrarse con un pH local ácido, se genera ácido úrico que precipita como cristalitos en el cartílago. Para eliminar el precipitado de cristales a nivel cartilaginoso, la respuesta inmune, los macrófagos migran, fagocitan los cristales, los comen y se genera la respuesta inflamatoria llamada gota o artritis gotosa, que empieza de abajo para arriba, o sea, empieza. ¿Por qué en la parte inferior de nuestro cuerpo? Porque ahí no hay, bueno, es más lenta la circulación y es más fácil que se formen los cristales. Empieza realmente los dedos gordos, tobillos, rodillas, va subiendo, cadera, digamos, codos, nudillos, convulsiones de la oreja, etcétera, súper dolorosa. Y quiero decir una cosa, la respuesta inmune, que significa que los macrófagos barran ese precipitado de ácido úrico, es el que detona la patología de la gota, que después no tiene solución, porque luego el parénquima cartilaginoso se daña irreversiblemente y ya no tiene solución, más que un tratamiento. ¿No? Está claro, ¿no es cierto? O sea, como muchas enfermedades artríticas donde tuvieron toda una génesis y después ya no tienen cura, digamos, ya tienen tratamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ahora no hay nada escrito, sino que quiero que escuchemos lo que voy a contar. Vamos a suponer que te pregunte, indique causas de hiperuricemia. Claramente alimentación, o sea, el consumo de alimentos de origen animal, carnes, frutos del mar, embutidos, etc. Bueno, todo esto se sintetiza a partir de aminoácidos, de manera que yo tengo una dieta exageradamente rica en aminoácidos, estimulo la síntesis de nuevo, con lo cual evidentemente es esperable tener más ácido úrico en la sangre. Generamos delgación. Sí, no hay mucho para pensar, digamos. O sea, la dieta, digamos, se predispone. Nadie se va a privar de comer un asado, claramente, digamos, pero el tema es si comemos todos los días, día y noche asado, ¿no? Tenemos que esa fuera nuestra alimentación, pero la gente tiene un poco más de conciencia, yo creo. ¿Verdad? Por lo cual, en el interior de la Argentina, en donde abunda esto, digamos, es más difícil, digamos, que la persona entienda que si no hay carne en el plato, no está comiendo nada, digamos. Está la gota secundaria del alcoholismo, que vamos a ver en la integración metabólica. Cuando tomamos alcohol se interrumpe la gluconogénesis hepática y se genera acidosis láctica. Yo voy a contar todo en su momento. Bueno, la cuestión es que yo tomo alcohol, lo que fuere, sube el ácido láctico mío en sangre y el problema es renal. El ácido láctico, o sea, ¿cómo se elimina el ácido úrico por riñón? Hay dos mecanismos de eliminación de ácido úrico por vía renal: filtración glomerular y secreción tubular. La secreción tubular es la que molesta el ácido láctico, porque el transportador por el cual sale el ácido úrico es compartido con el ácido láctico. Ácido láctico compite con ácido úrico por secretarse a nivel tubular hacia el túbulo renal. La verdad que, evidentemente, siempre que tomamos alcohol, eliminamos menos ácido úrico por orina, digamos, y se acumula en nuestro cuerpo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Las causas más comunes de hiperuricemia son disfunciones renales. O sea, si la persona tiene un problema de no funcionamiento adecuado renal, evidentemente no solamente acumula ácido úrico, sino que todo aquello que tiene que eliminar del cuerpo. Y
Y las causas menos comunes, pero quizás sean las que más van a preguntar, son las causas metabólicas, que significa, yo dije que para las bases púricas en el cuerpo tiene que haber un 90% de recuperación y un 10% de síntesis de nuevo. Con lo cual, si vos tenés menos de ese 90% de recuperación, lo que te perdés de recuperar lo vas a tener que degradar y producir más ácido úrico. Y eso va a aparecer una patología que muy a menudo preguntan, que es la que está en la última hoja, que se llama síndrome de Lesch-Nyhan. No sé si escucharon en su momento cuando se estudió este tema, y si no, lo aprendemos. En síndrome de Lesch-Nyhan, directamente de nacimiento, el bebé ya no expresa una enzima de recuperación que es la hiposantina guanina fosforoglicosiltransferasa, con lo cual vive muy escasamente. Si se hace aparato genético no funciona porque no produce nucleótidos de bases púricas, en este caso, digamos, no hay cómo crecer, ¿no? Está claro, ¿no es cierto? Menos recuperación, más hiperuricemia y en este caso muerte, ¿no es cierto? Ahora, si vos tenés más síntesis de novo, también vas a tener más ácido úrico, ¿no? Entonces, cuando veamos metabolismo de glucógeno, hay una enfermedad que es la patología de glucógeno tipo 1 llamada enfermedad de von-Gierke. Y se recuerden, en von-Gierke lo que ocurre es que hay, bueno, puede haber dos problemas, pero lo más común es que haya una deficiencia de la enzima que fosfolila la glucosa y fosfato, que es la glucosa y fosfatasa. Bueno, no importa, digamos, ya lo diré en su momento, pero la cuestión es que si la glucosa que está a nivel hepático no se puede fosforilar para hacer otra cosa, digamos, se estimula la vía de las pentosas, o sea, la glucosa se escurre por otros caminos metabólicos, y una de ellas es generar más pentosas. Y ya hemos visto que como todo empieza con la pentosa, la mayor presencia de pentosas empuja la mayor síntesis. Otra enfermedad donde vas a tener hiperuricemia y secundariamente gota. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tratamos a una persona que tiene gota? Lo primero que le hacemos es una listita de cosas que tiene que cuidarse de comer. No debe abusar con las carnes o embutidos, no debe abusar con el alcohol, por lo que hemos dicho. Y las infusiones que tienen cafeína y sus parientes también, la cafeína es una base púrica químicamente, hay que cuidar ahí también. Esto no va a bajar el ácido úrico, va a impedir que su cuadro empeore. Para bajar el ácido úrico, mirá, estamos todos en una página donde arriba dice degradación. Y si nos vamos a la página de la anterior, no la de atrás, también vamos a encontrar degradación. Y el fármaco que se le suministra ahí, sí, el fármaco que se le da, digamos, a la persona tratada para gota, recibe el nombre de alopurinol. Hay una enzima recuadrada llamada xantina oxidasa, ¿la vemos todos? Y mirá, acá en las 3 hojas y media finales, que todos vamos a leer, te da la molécula de la liposantina por escrito y la molécula del alopurinol, que nadie tiene que saber escribirla, pero uno dice que son casi iguales. Sospechamos de una competencia. El alopurinol, por lo tanto, es un inhibidor competitivo de la liposantina en la enzima xantina oxidasa. Esa competencia impedirá que la liposantina se transforme en ácido úrico y de esa manera se reducen los niveles de ácido úrico plasmáticos. Y la abundancia de liposantina no molesta porque se elimina por vía renal sin ningún inconveniente. ¿Está claro? En esa misma página donde estamos todos, abajo, estaba la síntesis de nuevo de bases pirimídicas. ¿La tienen presente todos? Estamos en la hoja número 2 atrás, donde estamos hablando del alopurinol. Abajo está la síntesis de base pirimídica para contar el último caso clínico, que es una enfermedad de libro, no sé, enciclopedia, no hay eso, que se llama aciduria erótica. O sea, en la aciduria erótica, de la ruta metabólica de pirimídica que ahí está contada, la proteína C es la que está ausente. Va a decir acá que hay una ausencia de la enzima OPRTasa, simbología de orotato fosforoglicosiltransferasa, y también de la OMP de carboxilasa, porque configuran el mismo polipéptido. De manera que se acumula el ácido erótico que se elimina por vía urinaria, pero no es lo grave eso, sino lo grave, digamos, es la menor producción de base pirimídica con el impedimento a crecer también. No sé cuánto puede vivir una persona así. Está claro, ¿no es cierto? Te van a preguntar esto. Y también lo que va a decir el apunte es que la persona que tiene tratamiento de gota con alopurinol, el alopurinol tiene como efecto colateral inhibir parcialmente el péptido C. Con lo cual la persona que toma una dosis desmedida de alopurinol puede producir un desequilibrio en la producción de bases pirimídicas. O sea, no puede. O sea, la persona que toma más alopurinol es porque quiere comer carne porque cuando come, digamos, le duele, porque es un proceso artrítico. Y entonces se engaña y toma más droga, digamos, y desequilibra la producción de bases pirimídicas en el cuerpo, con lo cual lo arruina.
Está claro, ¿no es cierto? Entonces tenés 3 casos clínicos nada más. Acidorótica, Leishnihan y gota, nada más. ¿Puede ser? Te cuento lo último de este apunte. Y después tengo que agregar una partecita que nadie tiene, porque solamente va para el libre. ¿Está bien? Farmacología. En el apunte, quédate ahí, no toques nada. Va a figurar también, que lo preguntaron en el parcial, las drogas empleadas en medicina como inhibidoras del metabolismo de nucleótidos. Aplicación clínica, muchas empleadas en cáncer, en oncología. Entonces, agrupa los fármacos, quita algunos fármacos, digamos, en 3 categorías. Categoría número 1, antagonistas de la glutamina. La glutamina estuvo desperdigada por todo el proceso metabólico, de manera que cualquier droga que desplace la glutamina te paraliza la síntesis de bases fólicas y pirimídicas. Cita 2 fármacos, uno con las siglas de DON o DON y otro llamado azacerina. Segunda categoría de inhibidores, los antifolatos. Anda a la página siguiente, donde está el ciclo del tetrafolato. El ciclo del tetrafolato es este. Ese. Ahí están anotados los antifolatos. Podés poner la palabra antifolato donde dice abajo aminopterina y metotrexato. ¿Encontramos esas palabras? Englobalos o poner una llave, lo que quieras, y poner que son los antifolatos, aminopterina y metotrexato. Se dan mucho estas drogas, ¿eh? Son inhibidores de la enzima VHF reductasa, deteniendo el ciclo de tetrafolato y por lo tanto impidiendo la producción de timina, que no habrá ADN, ¿no es cierto? Es una timina, claramente. ¿Me explico? ¿Qué es el ácido fólico como vitamina? Vamos a la página de atrás. Último. El ácido fólico, último. Ahí. Da vuelta y al último figura que el ácido fólico es una sumatoria de 3 moléculas que se pegan. Eso. ¿Estamos? No, estamos ahí. La vuelta esta y estás ahí. ¿Estamos todos? Ácido fólico. Como vitamina, ¿cómo la describo? Es una molécula que tiene, es una sumatoria de 3 componentes que se asocian. Una molécula llamada pterina, una segunda molécula cuyas siglas son PABA, simbología de ácido paraminobenzoico, y un tercer componente que se llama glutamato. Una sintetasa te conecta a las 3 cosas para dar la vitamina llamada ácido fólico o folato, la cual se activa tiene que activar, una cosa es la vitamina y otra cosa es su forma activa, digamos. La vitamina es el ácido fólico y tiene que llegar primero a dihidrofolato y luego a tetrafolato para que opere metabólicamente, digamos, por reductasa que emplean al pH. Todo el proceso metabólico de principio a final se puede ejecutar tanto en plantas como en gérmenes, pero no en nuestras células. Es esencial el ácido fólico, lo debemos comer y en células humanas hacemos desde el ácido fólico en adelante. Ácido fólico que te comiste. ¿Está claro? De manera que cualquier fármaco inhiba a la sintetasa productora del ácido fólico podría eventualmente matar gérmenes que nos estén perjudicando sin molestar a nuestras propias células. Lo es el caso de drogas llamadas sulfonamidas. Sulfonamidas son inhibidores de la sintetasa productora del ácido fólico. La bacteria, claramente, con sulfonamidas no podrá producir su propio ácido fólico, pero a lo mejor la bacteria me agarra el ácido fólico que está en mi cuerpo. De manera que para potenciar, para evitar que la bacteria active el ácido fólico a tetrafolato, se le da una droga adicional llamada trimetoprima. Trimetoprima inhibe las reductasas que activan el ácido fólico. Y la droga esta se da como un combo. La pastillita tiene las 2 cosas. La sumatoria, quiero que anotemos una palabra, la sumatoria de, sulfonamida más trimetoprima, las 2, porque las 2 están en la pastillita, reciben el nombre de clotrimoxazol. Cuando escuchamos la palabra clotrimoxazol, es las dos drogas. Como lo ves, por ejemplo, el Bactrim, comercialmente. Claro, Bactrim, infecciones urinarias. Cuando no se puede tipificar muy bien el germen que te está infectando, le das algo, esto es súper inespecífico, revienta todo lo que encuentra a su paso, porque claramente impide la producción del germen de ácido fólico y que puede agarrar no lo puede activar, con lo cual indudablemente... Yo te iba a decir como que si le das sulfonamida, Sí. solamente afectaría a las bacterias, pero esto también a nosotros, ¿no? No, las reductasas que inhiben la trimetoprima son las reductasas bacterianas y no las eucariotes. Sí, son específicas de la Sí, bacteria. le va a sintetizar normal. Claro, ¿Cómo?
lo que ocurre en nuestro cuerpo, la genética de nuestro cuerpo no se altera en absoluto. Esto actúa sobre los gérmenes en tu cuerpo. Tienen cierto poder, digamos, tóxico igual estas cosas, ¿no? No hay nada que sea inocuo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Se entiende esto? Déjame un espacio porque te voy a dictar la tercera clase de drogas, con lo cual finalizo el tema. ¿Zafa el tema este? No hay motivo. El que no le gustó porque lo quiso, nada, lo agarró con no sé, la guardia un poco baja. Antimetabolitos, esto es lo que preguntaron en el parcial. Oncológicos. Son análogos de las bases nitrogenadas. Déjame un espacio para tratar 4 drogas. Sí, pero no son las verdaderas. Actúan por competencia. Te dicto 4 de los muchos más que hay antimetabolitos. 6 mercaptopurina, y te voy a anotar, tenemos que anotar al lado de la enzima que inhibe, ¿no es cierto?, cada uno de los fármacos. Pone un menos de inhibición y pone PRPP amidotransferasa. Para eso se mencionaron toda la cosa metabólica, porque esta es la aplicación médica. Nombre de la droga y lugar del metabolismo donde va con un menos. Segunda droga. Se mercaptopurina y ¿a dónde inhibe? En la PRPP amidotransferasa que vimos al comienzo de la clase, ¿no es cierto? Segunda droga, 5-fluorouracilo. Igual creo que la pregunta lo aclaraba esto. 5-fluorouracilo con un menos porque inhibe la timidilato sintetasa del ciclo del tetraidrofolato. Tercer droga, 3-deaza con Z, 3-deaza uridina con un menos, inhibe a la CTP sintetasa. Y el último, hidroxiurea, y por un menos inhibe a la ribonucleótido reductasa, enzima que hace desoxirribonucleótido. 5-hidroxiurea inhibe a la ribonucleótido reductasa. ¿Repito algo? La segunda era la 5-fluoracilo. Primera, C-mercaptopurina, PRPP amidotransferasa. 5-fluoracilo menos timidilato sintetasa. 3-deaza uridina con Z, CTP sintetasa. Hidroxiurea negativo, ribonucleótido reductasa. Igual estamos hablando de lo que tenemos que leer. Son 3 hojas y media que no le pido que lean 80. Puede ser que lo veamos, bueno, hagámoslo, una vez lo tenés que leer, no tenés que leer 80 veces. Y creo que 3 hojas y media se puede leer. Espero que sí. Claro, son nucleócidos, no le puedes dar un nucleótido a un paciente, porque como los fosfatos tienen carga negativa, no entraría nunca al tejido. Entonces la estrategia es darle el nucleócido que se absorbe, difunda dentro de la célula. En la célula el nucleócido se transforma en nucleótido por la recuperación y así se activa y es la forma activa farmacológicamente. O sea, es un pre-fármaco que se activa adentro porque los fosfatos no le impidieran entrar al cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es todo nucleótido. Puede ser, en una tarde te lo haces. Te sobra tiempo. Te sobra. Anda a la última hoja, alumnos libres que son casi todos. No está en ningún lado esto. De lo que voy a contar, van a entrar algunas en el choice. Puede ser. Receta de cocina. Anticuerpos mono y policlonales. Le sacás una fotito. El que no lo tiene, foto. Esto para todos, sí. Todos lo incluimos. ¿Cómo definir la respuesta mono y policlonal? Súper importante. Ahí tenemos dibujado un antígeno, clase corta, una hora pasó. Después de esto terminamos, nos vamos. Tenemos un antígeno, el antígeno tiene epitopes en su superficie sobre los cuales se pegan los anticuerpos. No lo busques, no creo que lo encuentres. No sé, ¿son parcial eso? ¿Lo tenés vos? No está. Examen libre. El anticuerpo 1, el anticuerpo 2 y el anticuerpo 3 que se pegan en diferentes superficies del antígeno. Y cada anticuerpo es producido por un linfocito B diferente. El linfocito B1, el linfocito B2 y el linfocito B3. Eso define
está en ese dibujito, se llama respuesta policlonal. Lo que uno puede entender de la respuesta policlonal es que múltiples linfocitos B diferentes producen múltiples anticuerpos diferentes que neutralizan de diferentes costados a un único antígeno. Una multiplicidad de células neutraliza un antígeno. Eso se llama policlonal. Nos juntamos todo para neutralizar un antígeno. Es lo que ocurre fisiológicamente en nuestro cuerpo. ¿Está claro? Pero ¿cómo definir una respuesta monoclonal? Digamos? Sería pensar que tenemos un único clon de linfocitos B todos iguales, un linfocito B que se clonó, que va a producir una única variedad de anticuerpos que son todos idénticos y que van a dirigirse contra un epitope puntual de un antígeno total. Por lo cual la respuesta monoclonal es una respuesta parcial. Va contra un epitope y no contra cualquier parte del antígeno. Por lo cual uno puede definir la respuesta policlonal como una sumatoria de muchas monoclonales. Cada una, en definitiva, es una monoclonal cuya sumatoria da la policlonal. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene en medicina o en un laboratorio emplear monoclonales? Claramente es óptimo, es un antes y un después en la historia de la medicina. Una ELISA se hace claramente con monoclonales, porque si vos tenés un método de detección que emplea anticuerpos que se pegan contra un epitope de un bicho que solamente lo tiene ese bicho y no lo tiene ningún otro, es altamente específico el método, súper específico. Claro, y son homogéneos, son todos idénticos, mientras los policlonales los policlonales dan algo llamado reacción cruzada, que significa, imagínate que vos tenés un bicho malo y tenés un bicho pariente que es un bicho bueno. Si vos emplearías, digamos, tienen epitopes comunes, claramente los dos bichos son parientes. La verdad que si usáramos anticuerpos policlonales, que es una mezcla de muchos anticuerpos distintos, a lo mejor te da positivo y detectaste el malo, el bueno y no el malo. Se llama reacción cruzada eso. Cuando dos gérmenes distintos comparten epitopes. A lo mejor los anticuerpos que se emplean detecta uno, pero detecta el otro también. Y súper inespecífico. El monoclonal te canta la posta. Es eso y solo eso. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Obtener anticuerpos policlonales en el laboratorio es súper fácil. El laboratorio dispone de un ratoncito, le inocula al ratón, digamos, el antígeno, el ratón desarrolla una respuesta inmune, ¿no? Le sacamos sangre al ratón y en el suelo tenemos anticuerpos que van a ser policlonales. O no sé, si de repente tuvimos una gripe, o un resfrío, o una enfermedad, y curamos, y nos sacamos sangre a nosotros, el suelo tiene anticuerpos policlonales contra ese antígeno que está en nuestro cuerpo. Son policlonales. Es la manera de obtener anticuerpos monoclonales es un trabajo mucho más arduo y caro, y los pasos son los siguientes. Eso es lo que teníamos la clase. Paso número 1, inoculamos en un rato. Esto se va a volver a ver en tercer año, ninguno se vuelve a repetir esto. Yo creo que tiene que estar ahí. Paso número 1, inoculamos un ratón con un antígeno, esperando que el ratón desarrolle su respuesta inmune. La respuesta inmune implicará que se generen los linfocitos B que provocan el anticuerpo que yo quiero. Respuesta humoral se llama esto. Paso número 2, se disecciona al ratón y se obtiene el vaso del ratón. Queremos buscar un órgano linfoide donde encontremos un linfocito B que ahora queremos aislar. El vaso del ratón se lo pone en un medio de cultivo que tiene enzimas que degradan la matriz intracelular, y imagínate que el órgano que contiene una multiplicidad de células, las células cuando se degrada la matriz, digamos, se pegan una de las otras, y ahora tenés un medio de cultivo con las células del vaso que tiene linfocitos B, pero tiene otras células diferentes también, macrófagos, células epiteliales, lo que te guste. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hasta acá vino todo bien, y acá es donde se generó la situación problemática. In vitro, como tenéis ahora las células, en este caso los linfocitos B que nos interesan, se mueren al cabo de unos pocos días. Y si se mueren en el corto plazo los linfocitos B, no vas a poder cosechar los anticuerpos monoclonales que querés extraer. Tendrás que pensar en cómo prolongar la vida. Y cómo prolongar la vida es que mejor que pensar en una célula tumoral que dura eternamente. Paso número 3. Se buscó una línea celular que hoy en día se vende. Dice obtención de células de mieloma múltiple. Mieloma múltiple es una especie de cáncer del linfocito B. Vimos en proteinograma mieloma múltiple. La banda gamma estaba muy aumentada porque había un clon del linfocito B que producía una banda infernal de anticuerpos monoclonales. Y esos linfocitos, esas células de mieloma que nos compramos como laboratorio,
laboratorio se los prepara de tal manera que no dispongan una enzima de recuperación de bases púricas, y lo dice ahí al costado, tienen que ser negativos en la enzima hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa. Con lo cual, si yo parto de las células, ahora vamos a ver por qué busco este requisito. Si yo parto de las células digamos, de mieloma sin esta enzima de recuperación, las células de mieloma se las tienen que bancar por la síntesis de nuevo y no por la recuperación, porque no pueden recuperar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mirá cómo armo mi experimento. Esquema que está a continuación. Por un lado tenemos las células de mieloma que la compramos, que no pueden hacer recuperación, pero pueden hacer síntesis de nuevo, con lo cual son viables, viven en cultivo, digamos. Y por otro lado, del lado derecho, tenemos las células del linfocito B que obtuvimos del vaso del ratón, que a pesar de poder hacerlo todo, que son la recuperación y la síntesis de nuevo, se te mueren, porque ese es tu problema. Entonces, el experimento consistió en lo siguiente. Mirá, los dos cultivos celulares que tengo en frascos separados, los mezclo en un mismo recipiente con el objetivo de que las células se fusionen entre sí. Eso no ocurre porque sí. O sea, tengo que agregar drogas que peguen las membranas, digamos. Por eso con el número 1, donde dice fusión celular, abajo dice que ocurre por agregado de polietilenglicol y calcio. Polietilenglicol y calcio hará que las membranas plasmáticas se peguen de dos células, y luego las membranas nucleares, y lo que son dos células diploides pasan a ser una tetraploide. Claramente, la combinación de fusión que a mí me importa es que se fusione mieloma con linfocito B, y eso lo llamaré hibridoma. Pero va a haber células que no se fusionaron, y va a haber otras combinaciones de fusiones, dos linfocitos B, dos mielomas, o no sé, eso no me importa. Está claro, ¿no es cierto? Y otra cosa que dice más abajo, ya termino, es que la fusión se realiza en un medio de cultivo llamado HAT. H de la hiposantina, A de la droga aminopterina y T de la timina. ¿Cuál es la idea de poner estas drogas? Miramos todos. Muestro esto. Mirá, perdón, ¿no? La aminopterina, habíamos dicho que era un antifolato. Acá estaba anotada la aminopterina, inhibe la enzima DHF reductasa, inhibe el ciclo de tetrafolato. La aminopterina inhibe la enzima que transforma el DHF en THF. Y si vos dejás de tener HF, separa la síntesis de nuevo de timina, pero si vos dejas de tener THF, también se te para la síntesis de nuevo de bases púricas. Con aminopterina, un antifolato, que ya lo describimos, separa todo lo que sea síntesis de nuevo. Entonces, volvamos al esquema. Fíjense que todas las células tienen tachada lo que dice la palabra novo. ¿Lo ven todos? La célula de mieloma no fusionada, que no podía hacer recuperación, si ahora la impedís hacer síntesis de nuevo, se te muere. La liquidás. El linfocito B, que no vivía antes, no es motivo que para que viva ahora, o sea, a través del tiempo se va a morir. Y la única célula que va a sobrevivir en este experimento será el hibridoma, que vivirá a costa de la recuperación que ha heredado del linfocito B. Con lo cual, si a mí me llegaran a preguntar, como Joyce, ¿qué ha heredado el hibridoma de cada línea celular? Debo responder que ha heredado del linfocito B su capacidad de recuperación, y por supuesto el linfocito B hereda la capacidad de producir anticuerpos, y del mieloma lo que ha heredado es el control del ciclo celular, que es lo que yo deseaba para que la célula que se me moría al toque ahora no se muera nunca. En realidad la fusión celular condujo a crear un linfocito B tumoral, una cosa así. Es un mix de una cosa, de una célula con la otra. Claro, te van a preguntar por qué el medio HAT, por qué le das hiposantina y timina. Y la respuesta es, como el hibridoma lo único que puede hacer es recuperar, porque no puede hacer síntesis de nuevo, vos le tenés que dar la base nitrogenada preparada para que se multiplique. ¿Para qué usted adiciona hiposantina y timina? Para que recupere el hibridoma y se pueda multiplicar, pueda crecer, si no, no crecerá. Claro. Yo voy a tener ahora un medio de cultivo donde han solamente proliferado los hibridomas y todas las demás células se han muerto. Pero todos los hibridomas que tengo en ese medio de cultivo no me interesan todos, me interesa quizá uno, que es el que produce anticuerpos que yo quiero producir. Porque el ratón tenía linfocito B para anticuerpos de todas variedades, ¿no es cierto? Entonces, ahora vendrá el trabajo más duro, pero hay mención ahí, de buscar hibridoma por hibridoma, ¿cuál de todos ellos produce el anticuerpo que yo necesito? Para lo cual nos valemos de la ELISA. O sea, imagínate que en cada, vos tenés también los pocitos como la ELISA, bueno, también están las células. Se
pone un volumen de cultivo en donde haya una célula nada más. Una locura todo lo que estoy contando. Y si el pocito 584 te dio positivo de la ELISA, encontraste el hibridoma que estoy buscando y eso como oro totalmente, lo guardas en un tambor de nitrógeno líquido y es eterno. Quiero vender, abastecer a, etcétera, mucha plata todo esto claramente. Entonces tomo un poco de inóculo del hibridoma y como es cancerígeno, le pongo un poco de bases, nutrientes, etcétera, y se reproduce como alien. Y tiene una cantidad de cuerpos infernal de altísima calidad, monoclonales, que está re bueno en relación a andar pinchando un ratoncito en cada ocasión para obtener un poquito de volumen de suero, que es de anticuerpos que son de baja calidad, que son policlonales. En el choice simplemente va a aparecer algo relacionado con cómo se producen los monoclonales, que es lo que acabo de contar recién, y nada más. Y como aplicación viene bien de todo lo que contamos anteriormente. Entonces lo puedo analizar, ¿no? No se da. Aparece en el programa y yo te dice, o usted lo tiene que saber porque... Y los temas que no se dieron el año pasado, también, eso sí, estamos viendo. Claro, apagamos. No quiero que se entren en pánico, no